por estas ayudas, que parece que no, pero que son importantes, ¿no? Y seguimos con Hebreos. Bien, como tuve que hacer las hojas un poco deprisa y corriendo esta mañana, falta algún acento, pero bueno, no me lo toméis en cuenta, ¿eh? Hay ahí por ahí alguna cosilla que no es para tomarlo en cuenta, sino para fijaros en lo que el Señor quiere, pues, presentarnos en esta mañana a cada uno de los presentes. Porque el tema que vamos a tratar es un tema importante. Es un tema importante porque el escritor, o Dios mismo usando al escritor, va a usar 4 capítulos, desde el 7 hasta el 10, para explicar lo que es el sumo sacerdote, ¿verdad? Es el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el sumo sacerdote? ¿O por qué eran importantes los sacerdotes? Porque eran las personas que acercaban el hombre a Dios, ¿verdad? Y la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es, ¿cómo un hombre se acerca a Dios? ¿Cómo un hombre se acerca a Dios? Y esta es la gran interrogante, la gran pregunta de todas las edades. ¿Cómo un hombre se acerca a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es una pregunta que se han hecho todos? Porque el hombre es imperfecto y no puede acercarse a un Dios perfecto. Porque el pecado no honra a Dios. Todo lo contrario, lo deshonran. Y solo hay una manera de acercarse a Dios. Alguien que puede representarnos ante Dios. Y la pregunta es, ¿existe una persona así? ¿Existe un mediador o un sacerdote tan perfecto? Pues en las páginas de la Escritura pues lo tenemos, y en concreto en este capítulo 7 nos va a explicar si existe un sumo sacerdote tan perfecto que pueda acercarnos a la presencia de Dios, ¿verdad? Y hoy descubriremos que sí existe tal persona. El escritor arrancó la carta a los hebreos diciendo de que Dios había manifestado de muchas maneras y de muchas formas, ¿vale? Y últimamente lo hizo por el Hijo. Y va dejando claro de que ese Hijo es superior, pero muy superior, a las criaturas creadas que son los ángeles. Y sigue trabajando y nos sigue narrando y nos sigue diciendo que ese superhombre, entre comillas, que fue Moisés, que se enfrentó con el faraón y que Dios usó grandemente a lo largo de 80 años, ¿verdad?, sacando al pueblo de Egipto, pues ese Hijo, el Señor Jesucristo, era muy superior a ese gran estadista que era Moisés. Y no solamente a Moisés, sino que también a Josué, ese otro gran caudillo, que lo que hizo fue conquistar la tierra de Canaán para que el pueblo de Israel pudiese llegar, ¿verdad? Y también nos deja claro que ese sumo sacerdote es el Hijo, porque su sacrificio ha sido un sacrificio irrepetible. Y en su misma persona se dieron las dos circunstancias. Él ha sido víctima y a la vez sumo sacerdote, ¿verdad? Pero en aquel entonces, cuando esta carta estaba siendo leída en la iglesia, ¿vale?, estaban pasando cosas como las que están pasando hoy en nuestra sociedad. Cuando yo me paraba con este capítulo y con la carta que llevamos estudiando desde primeros de año, no sé, para mí que el Señor estaba enviando una carta a la iglesia hoy en Occidente, o en el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Porque había peligros que estaban minando la iglesia, que son los peligros que hoy minan la iglesia de Dios. La negligencia en la iglesia de Dios hoy está en lo más alto, como estaba en aquel entonces. La incredulidad del pueblo de Dios sigue estando en cimas tremendamente altas, como estaba en aquel entonces. La falta de madurez
y menosprecio del sacrificio de Cristo sigue estando en cimas tremendamente altas, dentro de la Iglesia de Dios hoy en Occidente, ¿verdad? Y no atender a la revelación de Dios que Dios ha dado a través de Jesucristo sigue estando también muy alta. Y esto pasaba hace casi 2000 años, o más o menos 2000 años, y sigue pasando exactamente igual hoy lo mismo, posiblemente con la diferencia de que hoy tenemos 40.001 justificaciones y además muchas de ellas hasta basadas en la palabra de Dios, haciendo una eisegesis del texto en vez de una exégesis, poniendo en los textos cosas que los textos de la palabra de Dios nos dice para justificar nuestras actitudes y nuestros comportamientos con lo que Dios demanda y quiere y presenta, ¿verdad? ¿Sabéis lo que decía Galileo? Dice, Dios no nos ha dado la Biblia para que sepamos cómo es el cielo, sino nos ha dado la Biblia para ir al cielo. Y San Agustín de Hipona decía, Dios al darnos las Escrituras no quiso enseñarnos matemáticas ni astronomía. Él quería hacernos santos y no sabios. Y estas son las preguntas que nos podemos ir realizando en esta mañana, con respecto al texto al cual le vamos a entrar. Este texto, pues, está en dos partes. Una donde viene hablando de ese hombre que es Melquisedec, que va del 1 hasta el 10, y después del 11 al 24, que viene ya presentando lo que es el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, referente y comparándolo con el sacerdocio del Levítico, ¿verdad? Y el tema es Jesucristo es el más grande sumo sacerdote y ahora el camino a Dios ha sido cambiado para siempre. Y el propósito de este pasaje que hoy tenemos delante es demostrar la superioridad del sacerdocio del Señor Jesucristo. Y para ello, como decía antes, dedica 4 capítulos. Y como Cristo ha cambiado el sacerdocio para siempre, ¿verdad? Pues vamos a ir leyendo los textos porque esto es denso y el poder tener que resumirlo no es fácil. No es fácil. Y el buscar las palabras adecuadas para que en media hora pues saquemos algo para provecho espiritual en nuestra vida y nuestra madurez tampoco es fácil. En algo que es y requiere pues profundizar más, ¿no? Pero esto sirve para que vosotros también en vuestras casas os dediquéis a la investigación del texto sagrado. No para que aquí lo escuchemos y a los 2 minutos ya no nos acordemos de lo que ha pasado. Por eso las preguntas del papel, para hacernos centrar y reflexionar, no ahora, sino cuando salgamos por la puerta para afuera. ¿Vale? Y vamos a ir leyendo el texto. Hebreos 7, del 1 al 24. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Y ahora viajamos al Génesis, porque Abraham volvía de la derrota del rey Kedorlaomer, ¿vale? Y de los reyes que con él estaban combatiendo, trayendo consigo a Lot, a su familia, con todos los bienes que le habían sido arrebatados. Y dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlos al valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, un refrigerio para Abraham. Y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y seguimos con Hebreos, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía,
que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de todos los despojos. Y en verdad, lo de los hijos de Leví, que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno a quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Bien, pues vamos a hablar un poquito de Melquisedec. Y no mucho, porque en el texto lo que más se nos habla de Melquisedec es aquí en Hebreos, ¿vale? Y no voy a entrar en profundidades sobre esto, porque sería añadir cosas que no están en la Biblia, ¿vale? La revelación de Dios ha sido esa con respecto a Melquisedec, y sí podemos ahora pues empezar a darle vueltas y locuraciones a la cabeza diciendo cosas, pero bueno, la palabra de Dios no nos dice mucho al respecto para poder ayudarnos en ello, porque Dios ha entendido que no era necesario también para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, ¿verdad?, para nuestra madurez. Y nos dice, lo primero que nos dice es que su nombre, ¿vale?, significa Rey de Justicia, ¿vale? Y su reino, Salem, que tiene que ver con Jerusalén y posiblemente la Jerusalén celestial, significa Rey de paz, ¿vale? Rey de justicia y Rey de paz. Dice algo más el texto, que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, del Dios vivo y verdadero. Y resalta también un par de cosas, que Melquisedec, cuando regresaba de la batalla, de la lucha contra 4 reyes creo que eran, Kedorlaomer más 3, 5, gracias, 5 reyes, ¿vale? Melquisedec aparece de súbito y trae un refrigerio para Abraham y sus hombres. Posiblemente llegasen cansados de la batalla, agotados, y les ofrece pues pan y vino. Y a la vez bendice a Abraham, al hombre que había recibido las promesas. Y Abraham pues ve que ese personaje que tiene delante es mucho mayor que él. Por esa razón, Abraham le da los diezmos de todo lo que había traído, de esa derrota, de lo que había conquistado, le da los diezmos. Pagó los diezmos a un sacerdote mayor. Y este sacerdote era Melquisedec. Dice más que Melquisedec era sacerdote eterno como el Hijo de Dios. ¿Y cómo puede decirse que era eterno? Y aquí pues es donde podemos empezar a rompernos un poco la cabeza, pero no voy a entrar en ello. Hay de quien habla que era un ángel, hay de quien lo presenta como una teofanía, una manifestación de Dios, ¿verdad? Lo cierto es que la Escritura nos dice que no hay ningún registro de él, ¿vale? Y cuando una persona humana estaba ejerciendo una actividad tan importante como es el sumo sacerdocio, ¿vale?, pues se conocían todo su árbol genealógico, ¿verdad? Y claro, una persona no podía ejercer este rango de servicio a Dios sin que estuviese conocido todo ese árbol. Y mucho más, pues no podemos entrar aquí. Yo no voy a dejar aquí la idea si es una teofanía, si es un ser angelical, si era un hombre como nosotros, pero cada uno de vosotros puede pensar y entrar en ello pues como quiera, ¿vale?
Lo cierto es que él está representando a una especie de sacerdote eterno. Y dice que su doble dignidad de sacerdote y rey, debido a su nombre, Rey de Justicia, debido a la ciudad que gobernaba, Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Y esto es lo que recogemos del texto: sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio y final de vida, parecido al Hijo de Dios y permaneciendo sacerdote para siempre. Y estos son los únicos datos de los cuales disponemos, y no hay más. Entonces entiendo que nos debemos de quedar ahí, y para ello voy a terminar esto con lo que dice un hermano nuestro que es William Barclay, y dice lo siguiente: en la antigua historia de Génesis, Melquisedec es un personaje extraño y casi misterioso. Aparece como salido de la nada, no hay nada sobre su vida, sobre su nacimiento, su muerte, ni su descendencia. Sencillamente aparece. Él bendice a Abraham y luego desaparece del escenario de la historia con la misma prontitud inexplicable con la que apareció. Queda poco espacio para dudas de que en el misterio de esta historia, el escritor a los hebreos encontrase una especie de previsión y símbolo de Cristo. Y esto es en lo que el escritor a los hebreos nos va a meter ahora a partir del versículo 11. ¿Verdad? Bien, seguimos adelante con el gran sumo sacerdote. Dice, vamos a seguir leyendo el texto: por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de los sacerdotes, y aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy, por una parte, la abrogación del mandamiento anterior, hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, y aquí vamos al Salmo 110:4, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre. De igual manera Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero este, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible, ¿verdad? Es un texto con profundidad, pero vamos a intentar llevarlo de una forma que todos podamos sacar provecho, como dije antes. Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto y eterno. Y eso es lo que nos narra en estos versículos que hemos leído y que sigue desarrollando en los siguientes capítulos, ¿verdad? Ha habido un cambio, y es el cambio en la forma en que el hombre intenta buscar la perfección y el acercamiento a Dios, ¿verdad? El buscar el ser aceptado por Dios. Y lo ha hecho, pues, como lo hace siempre, a través
de la religión, ¿verdad? Y el hombre ha buscado la religión para volverse bueno y para que Dios le acepte. Y dentro de la religión se han desarrollado tres cosas, ¿verdad? Para que el hombre caminase en esta búsqueda de esa perfección y de esa aceptación por parte de Dios. La primera es que hay una ley, ¿vale? Y siempre que una persona cumple la ley, esa persona se cree aceptable delante de Dios. Pero si la quebranta, automáticamente pasa a ser inaceptable. Y aquí está el problema, porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley. No hay nadie. El único que la ha cumplido ha sido el Señor Jesucristo. Y por tal razón, como no hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley, ninguna persona puede ser aceptable delante de Dios. No perfectamente, no permanentemente y no por siempre. Segundo, es que hay un sacrificio. Porque cuando una persona peca, esa persona es culpable. Y hay un veredicto claro, diáfano, sin lugar a ninguna duda. Cuando una persona peca, es culpable. Y cuando es culpable, pues tiene que ofrecer un sacrificio por los pecados, ¿verdad? Tiene que buscar un sustituto que pueda ser ajusticiado para que sobre esa vida puedan ser limpiados sus pecados y su culpabilidad. Y tercero, existe un sacerdocio, ¿verdad? Tiene que haber una persona que enseñe la ley, y no solamente que la enseñe, sino que exija su cumplimiento, ¿vale? Cuando el hombre fracasa, tiene que haber alguien que ofrezca delante de Dios un sacrificio por el hombre. Tiene que haber una persona que sea aceptable delante de Dios para que pueda llevar a esa persona que ha pecado delante de Dios. Y que sirva como mediador entre Dios y los hombres. Y tiene que haber un sacerdote que pueda hacer que Dios acepte al hombre pecador. Es decir, en cualquier religión se dan estas tres cosas: una ley, un sacrificio y un sacerdote. Pero ¿sabéis? Todo esto bañado o envuelto de imperfección. Porque los sacerdotes eran muchos y los sumos sacerdotes, desde Aarón hasta el año 70 en que fue destruido Jerusalén, ¿vale? Más o menos se habla de que ha habido sobre 84 sumos sacerdotes. Muchos, por su imperfección, por su mortalidad y porque no podían hacer perfectos ni al hombre ni ellos podían hacerse, ¿verdad? Pues vamos a seguir. El versículo 11. Los sacerdotes, todos que han pasado, desde Aarón hasta que fue destruido el templo, no han podido perfeccionar al hombre, y han sido muchísimos, ¿verdad? Si así fuera, como dice el mismo texto, no hubiese existido la necesidad, ¿vale?, de que surgiera un sacerdocio del orden de Melquisedec, un sacerdocio que fuera eterno, que fuera perfecto, ¿verdad? Dios no hubiese tenido, pues, que hacer esa promesa y ese juramento. Pero el hombre necesita desesperadamente un sacerdote eterno y perfecto, no un sacerdote como aquellos, sino un sacerdote totalmente diferente, totalmente distinto, que nada tuviese que ver con todos aquellos sacerdotes, ¿verdad? Y en el versículo 12,
dice que empieza a narrar los cambios, porque la ley no puede hacer perfecto al hombre. Y eso queda claro. La ley no puede hacer perfecto al hombre. No importa cuánto el hombre se preocupe, trabaje, se discipline por cumplir la ley, fracasará. El hombre va a fracasar. No importa cuántos sacrificios tenga que hacer el sumo sacerdote por su pecado, estará lleno de pecado. ¿Verdad? Porque tanto el sacerdote como el sacrificio son imperfectos. Y esa es la razón. Ha habido también un cambio en el origen del sacerdocio, porque los sacerdotes todos provenían de la tribu de Leví. Pero Jesucristo, a quien se refieren todas estas cosas, proviene de otra tribu totalmente diferente, que nada tiene que ver con la tribu del sacerdocio que era Leví, sino que proviene de la tribu de Judá, porque ningún sacerdote de aquel entonces provino de la tribu de Judá, ¿verdad? Por eso el sacerdocio de Jesucristo pertenece totalmente a un orden diferente, no pertenece a ningún origen humano ni terrenal, y Jesucristo es un sacerdote, un sumo sacerdote eterno y perfecto. Y los hombres se hacían sacerdotes porque cumplían los requisitos que las leyes terrenales exigían para ejercer el sacerdocio. Eran nombrados porque los cumplían esos requisitos. Cristo no ha sido así. A él se le nombró gran sumo sacerdote porque era eterno. Su vida es inmortal y todo eso estaba en su propio ser, eran en sí mismo. Y era su derecho y su título para el sacerdocio, porque él era eterno. ¿Verdad? Los hombres, ¿cómo son los hombres? Frágiles, débiles y mortales. Ni un solo sacerdote, ni siquiera todos, si los juntamos, han sido capaces de dar vida a una persona. Por esto, o por eso, mejor dicho, no sucede aquí esto con el Señor Jesucristo. Él es sumo sacerdote porque Él es eterno. Él es perfecto y eterno. Y tiene todos los requisitos para ser ese sumo sacerdote que la justicia de Dios demandaba. ¿Verdad? Para abrirnos y presentarnos delante del Padre. La ley, dice el texto también, que se ha abolido, se ha derogado, se ha cancelado. ¿Por qué? ¿Por qué se canceló la ley? Por una razón, porque es débil y es infructífera. ¿Verdad? Porque el hombre es débil y pecaminoso. Porque el hombre no puede cumplir la ley. Por eso la ley no nos puede o no podía hacer perfecto al hombre ni hacer que el hombre fuese aceptable delante de Dios. De hecho, lo que la ley hace, y lo hace muy bien, es demostrar la culpabilidad del hombre. Y esto sí que lo deja muy claro la ley, y es lo único que sabe hacer. Por eso el hombre ante la ley veía que era pecador y recurría después a una víctima para presentar el sacrificio, ¿verdad? Si el hombre es honesto y pone sus ojos sobre la ley, todo cuanto ve en su vida es pecado. Por lo tanto, por esa razón, el hombre no puede acercarse a Dios. Si quiere ganar la aceptación de Dios, tiene que ser totalmente por otro camino diferente. Y esta es la razón por la cual se canceló dicha ley. Porque el hombre, por todo su esfuerzo que estaba haciendo, tenía que estar repitiendo siempre lo mismo y haciendo lo mismo. Si no podemos ganar la aceptación de Dios cumpliendo la ley, portándonos bien, si no podemos ganar todo eso, esa aceptación de que Dios nos abra su entrada, de que a Él, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Hay alguna manera
de ser aceptos delante de Dios? ¿Hay alguna manera de que el ser humano pueda ser aceptado tal como es delante de Dios? Claro que la hay, porque Dios le ha dado una esperanza al hombre que no se puede describir, ¿verdad? ¿Y cuál es esa esperanza? Pues un sumo sacerdote, eterno y perfecto, que nos puede hacer entrar a la misma presencia de Dios y ser aceptado por Él. Y ese sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el único que puede abrirnos la entrada a la presencia de Dios. Él es el sumo sacerdote, perfecto y eterno, que aquí nos narra del orden de Melquisedec. Ha habido también un cambio en la garantía y el pacto del sacerdocio. La palabra de Dios es suficiente y Él lo ha prometido. Él ha prometido enviar un sumo sacerdote perfecto y eterno. Y con esto habría bastado, ¿verdad? Con la promesa de Dios había bastado, pero hizo algo más. Él juró que cumpliría su promesa. Y significa que el sacerdocio del Señor Jesucristo será exactamente como Él dijo que iba a ser. Y el sacerdocio, pues, es doblemente seguro, porque se junta la promesa y el juramento. Y juró por sí mismo, ¿verdad? El versículo 21 tiene aquí una palabra que es a tener en cuenta, y es en la segunda parte, y es arrepentirse, ¿verdad? Dice, juró el Señor y no se arrepentirá, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir con esto? Que Dios no cambiará de parecer, que el Señor Jesucristo será el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote, y además hecho también con juramento. Y después, en el 22, dice que Jesucristo es la certeza de ese mejor pacto, ¿vale? Que es el nuevo pacto sobre el viejo. Porque, como vimos, la ley no puede hacer perfecto al hombre. La ley no puede dar perfección al hombre, ¿verdad? Dios le dio un mejor pacto. Y el nuevo pacto está basado en dos cosas: en el amor y en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ni el hombre puede ser acepto en la presencia de Dios. ¿Verdad? Bajo el viejo pacto, los hombres hacían cuanto podían para acercarse a Dios. Y así lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? Pero bajo el nuevo pacto, los hombres se acercan a Dios por medio del amor y del sacrificio perfecto de Jesucristo por cada uno de nosotros. Cristo se acercó al hombre y, como Juan el Bautista decía y proclamaba, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando una persona acepta la muerte de Jesucristo como sacrificio por sus pecados, Dios acepta el sacrificio de Cristo por el pecado del hombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. El nuevo pacto está garantizado. Dios aceptará a cualquier persona que verdaderamente se acerca a Él a través del gran sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Dios perdonará los pecados de cualquier persona que acude a Él en busca de perdón a través del gran sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Porque Él se convirtió en el garante y en la certeza
de ese nuevo pacto, de ese acercamiento a Dios, de ese ser aceptado por Dios, ¿verdad? Y Él es la garantía y la mejor garantía, ¿verdad? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puede pedir el hombre a Dios? Que la salvación depende única y exclusivamente de Él, porque está en sus manos, porque Él es la garantía, Él es el aval, ¿verdad? Y bueno, las hipotecas están muy de moda y todos sabemos cómo funciona, y si tú no la pagas, el avalista pues tiene que pagarla. Pues nosotros no hemos podido pagar nuestra hipoteca, y el avalista, que ha sido el Señor Jesucristo, ese garante, es quien la ha pagado por ti y por mí, por aquellos que hemos creído en Él y le hemos aceptado como Salvador y Señor. También tenía que haber un cambio en el número, ¿verdad? De un montón de sacerdotes a uno solo. Iban cambiando, iban viendo caras diferentes, ¿verdad? A uno solo. De un modo sencillo, todo sacerdote de entre los hombres de la tribu de Leví, todos han muerto, están enterrados, ¿verdad? Y los sacerdotes siempre estaban cambiando. Se moría uno, elegían a otro, y así iba la historia, ¿verdad? Y lo más trágico de todo, ¿sabes? Que ellos iban muriendo. Y claro, era deprimente porque estaban manifestando con su muerte que no podían dar vida a nadie. Porque ellos al morir estaban diciendo al pueblo que tú también ibas a morir. Pero nuestro gran sumo sacerdote murió porque fue víctima. Pero resucitó porque es sumo sacerdote y es eterno, ¿verdad? Y es el garante de que nosotros, que confiamos en Él, también posiblemente pasaremos por la muerte, si Él no viene antes. Pero en Él vamos a resucitar a esa nueva vida, que es la vida eterna. Y tenía también que ser muy deprimente para todos ellos el no poder liberar a ninguno de la muerte, ¿verdad? Esa casta de sumos sacerdotes que estaba sirviendo. No sabían cómo cambiar el proceso de la muerte, no podían hacer perfecto al hombre ni que el hombre fuese aceptado delante de Dios, ¿verdad? No podían liberar a los hombres de ese estado de muerte, ¿verdad? Y las Escrituras declaran y hacen una declaración categórica, rotunda, que traen esperanza, consuelo a los que creemos en Él. Mas el Señor Jesucristo, que vive para siempre, dice, mas por cuanto permanece o vive para siempre, tiene un sacerdocio que es invariable. Los otros sacerdotes iban variando, iban cambiando, iban siendo diferentes. Él es eterno y perfecto. Por lo tanto, es el único que puede llevar a los hombres ante Dios. Por lo tanto, es el único que puede llevar a los hombres ante Dios. Su sacerdocio es invariable, no cambiará. Es el único que puede representarnos como lo hace delante del Padre. Porque para nosotros, para acercarnos al Padre, sigue siendo siempre a través de Jesucristo. No hay otro recoveco, no hay otro camino que nos lleve al Padre directos. El acercamiento a Dios es a través de Jesucristo, porque a través de Él somos perfectos delante del Padre. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, constantemente. Y Él hace que los hombres sean aceptables delante de Dios por toda la eternidad. Entonces quiero resaltar 4 cosas para que nos llevemos. Y la primera es una exhortación. Es una exhortación que la ligamos con lo que hemos visto al principio de la indiferencia, de ese menosprecio que había por parte
del pueblo que estaba leyendo y escuchando la carta, y es la exhortación. Porque en nosotros mismos, por eso el apóstol Pablo nos llama en Romanos capítulo 12 a una vida de sacrificio. Y la vida de sacrificio es totalmente opuesto a la vida de comodidad. El sacrificio y la comodidad jamás irán de la mano. No he visto el sacrificio y la comodidad, nunca los he visto juntos. Viajan en líneas divergentes, ¿verdad? Y el cristiano siempre está tentado a pararse. Y por encima de pararse tiene argumentos más que suficientes para decir que tiene razón por haberse parado. Y muchas veces hasta coge la palabra de Dios para justificar su razonamiento. Por eso la exhortación de llamarnos a seguir adelante y seguir madurando y seguir creciendo, ¿verdad? Tenemos que aventurarnos a dar pasos de fe, como lo hizo Pedro. ¿Qué pasó cuando Pedro estaba en la barca? Cuando se acercaba al Señor sobre las aguas, en Pedro había dudas. Señor, si eres tú, ¿verdad? Y él se metió a caminar por las aguas. Pero la duda embargó su vida. Dio pasos de fe, pero la duda también embargó su vida. Pero estaba ahí el gran sumo sacerdote para echar mano de él y sacarlo para arriba. Y esto es lo que espera el Señor de ti y de mí. Él nos ha prometido que sería un sumo sacerdote de la comodidad. Él no ha prometido una vida de comodidad para el pueblo que le acepte como único y suficiente Salvador. Él ha prometido una vida de dificultad, de sacrificio. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso no tiene nada que ver con la comodidad. También hay una advertencia y una amonestación contra el inmovilismo, a quedarnos anclados y paralizados, a ser unos meros teóricos de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Y sabéis lo que dice en el capítulo 2, del 1 al 4? Que no hay escapatoria para todos aquellos que descuidan una salvación tan grande. ¿Verdad? En el capítulo 6, del 1 al 20, nos narra que no hay vuelta atrás. Nos dice que no hay más sacrificios que hacer. Una advertencia, no hay escapatoria. Una comparación también nos hace. Y el Señor de la palabra quiere que tengamos presente toda su palabra, todos esos libros que son y corresponden al canon llamado Antiguo Testamento. En la actualidad, muchos creyentes no están leyendo el Antiguo Testamento. O porque no lo entienden, o porque se le hace pesado, o por la razón que fuese. Pero ¿sabéis? Cuando el Señor dice que ni una tilde ni una coma pasarán, se está refiriendo también al Antiguo Testamento. Y Hebreos nos revela la continuidad de ese antiguo pacto, ¿vale? En el Señor Jesucristo, transformando y cambiando, ¿vale? Y la diferencia que había también entre los dos. Y por último, ¿sabéis? Una tienda y no un templo. Y aquí el autor de Hebreos nos está llamando la atención a que pongamos nuestra vista en el tabernáculo. Porque, ¿sabéis? El tabernáculo era sinónimo de movimiento. Y cuando entremos en la parte práctica de Hebreos, con los llamados héroes de la fe, dice que Abraham decidió habitar en tiendas porque ansiaba algo mejor. Y claro, si construía algo más rígido, con piedra, con lo que hubiese en aquel entonces, era para quedarse en el mismo sitio, como quedó Lot. Pero él habitaba en tiendas y era una vida en movimiento. Y por eso el escritor aquí nos mete un poco en el tema del tabernáculo, porque el tabernáculo, en el momento que se iba desplazando el pueblo, el tabernáculo se iba moviendo, ¿verdad?
La tienda convenía a un pueblo siempre en marcha, mientras que el templo era más bien para un pueblo sedentario. Hebreos nos quiere sacar de una vida de comodidad y nos ofrece un lugar de peregrinaje. El escritor y Dios a través de los hebreos nos habla de que somos peregrinos. Y peregrinos nada tiene que ver con la sociedad actual en la cual estamos inmersos y metidos. Y esto es lo que he querido compartir con vosotros en esta mañana, para que sigáis en vuestras casas, pues dándole vueltas a vuestra cabeza, pidiendo que el Señor os ayude a ser verdaderos peregrinos, viviendo vidas de sacrificio que honren y glorifiquen a Dios. Porque hacia su casa, hacia Él vamos. De una u otra manera vamos hacia Él. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna, pero vamos. Nadie se va a quedar en un lugar intermedio. Nadie va a quedarse en algún lugar donde se pueda hacer ahí su refugio. Vamos hacia Él. Las preguntas son las que tienes en el papelito. Y las respuestas las tienes que dar tú delante de Dios, no delante de ninguno de los presentes aquí en esta sala. Si crees que la Biblia es palabra de Dios, pues adelante y empieza tu peregrinaje presentando tu cuerpo, esto que está debajo de mi camisa y de mi pantalón, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto nada tiene que ver con la comunidad de Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, el gran sumo sacerdote, la víctima que ha llevado el pecado, mi pecado y el pecado de muchos que nos encontramos en esta mañana. Oh Dios, pedimos también perdón, porque realmente tú quieres una vida totalmente diferente. Tú has buscado un pueblo con otra proyección que tiene que ver con la santidad, nada tiene que ver con las cosas de esta tierra. Pero las cosas de esta tierra son demasiado brillantes, que nos cautivan, oh Dios, y nos confunden, nos engañan. Pero gracias a ese sumo sacerdote, que sabe redarguirnos a través del Espíritu Santo que ha dejado con nosotros y a través de su palabra. Por eso, Dios, pido en el nombre de Jesús que tu pueblo sea amante de esa palabra, para que el Espíritu Santo pueda hacer el efecto en nuestras vidas. Y que cuando salgamos por esta puerta, nuestra vida empiece en esa madurez que tú deseas, de cada uno de los presentes. Y según vayamos llegando a ese grado de madurez, nuestro comportamiento, Dios, sea un comportamiento que vaya honrando y glorificando a nuestro gran sumo sacerdote, eterno y perfecto, que nos ha hecho aceptos delante de ti. Pues que a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.